se puede aplicar. Veamos el siguiente ejemplo. Hallar el volumen de agua de un tanque de almacenamiento para periodos de 2 horas. Y los datos que necesitamos para poder calcular este volumen del agua son los siguientes. Los caudales de aporte y caudales de consumo para periodos del día. En este caso, empecemos viendo que las horas van de 2 en 2, es decir, que va de la hora 0, que serían las 0 o la medianoche, las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, las 6 y así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas. Si nosotros observamos, existe un periodo de 2 horas, como nos indica en la pregunta. No todos los tanques tienen periodos de 2 horas. Algunos van a tener periodos de 1 hora, algunos menos y algunos mucho más. Pueden tener periodos incluso de 4 horas. Eso hace referencia a este periodo. Para esas horas existe un caudal de ingreso, que es el caudal de aporte, y un caudal de consumo. Observen que los caudales de aporte en este caso son iguales para la misma hora. O bueno, para diferentes horas son el mismo valor, de 45 litros sobre segundo. El caudal de consumo es variable. Pueden observar que para la hora 0 es de 46.1 litros sobre segundo, para las 2 de la mañana 44.3 litros sobre segundo, y así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas. También debemos observar lo siguiente, que para la hora 0, los valores del caudal de aporte y caudal de consumo son iguales como para la hora 24, que sería la misma hora. 24 con las 0 horas son el mismo valor. Por tanto, pueden ver que el 45 se va a repetir y en el caudal de consumo, que es más evidente, el 46.1 se repite igual a las horas 24. La sumatoria total desde la hora 2 hasta la hora 24, porque el valor 0 sería un valor repetido que se repite al final, sería de 540. Estos dos valores deben ser iguales para poder realizar una regulación correcta. La sumatoria de los caudales de aporte y caudales de consumo tiene que ser el mismo valor, 540. Estos caudales los hallan en base a un balance hidráulico del sistema al cual estén tratando. Pueden ser que estén diseñando un sistema de agua potable, puede ser que estén diseñando un sistema de riego o otro en el cual interfiera un tanque. En esos casos, siempre deben tener estos caudales para las horas correspondientes. Existen muchas maneras de hallarlo y depende mucho del sistema poder encontrar esos caudales. Pero eso queda particularmente para otro tema. Debemos realizar esas verificaciones que les dije de la hora 0, la hora 24 y la sumatoria. Una vez hecho eso, podemos analizar cómo está el tanque en su regulación. Podemos decir que el caudal que ingresa es un caudal constante, porque el valor de 45 se repite para todas las horas. Y el caudal de consumo es un caudal variable, como lo podemos ver en este pequeño esquema. El aporte y el consumo, por una parte. Empecemos calculando las ecuaciones de cálculo. Estas ecuaciones de cálculo debemos hacerlas para el aporte y para el consumo. Empecemos con el aporte. Nosotros, para poder hallar un volumen, les dije que podríamos hallarla mediante el caudal multiplicada por el tiempo, ya que si multiplicamos caudal por tiempo, nos va a quedar unidades de volumen. Muy importante para lo que vamos a realizar. Si nosotros tenemos un caudal constante, como en este caso nos indica, simplemente al caudal lo transformamos a unidades de horas. En este caso, el caudal se encuentra, como podemos ver, en unidades de litros sobre segundo. El valor de segundo lo voy a transformar a unidades de hora, para que se encuentre en litros sobre hora. Y también puedo transformar el valor de litros a metro cúbico para que tenga la unidad de volumen en metro cúbico. Por tanto, el caudal de litros sobre segundo lo voy a multiplicar por un metro cúbico equivalente a 1000 litros. Luego lo multiplico por una hora que tiene 3600 segundos. Y lo voy a multiplicar por el tiempo que serían 2 horas. Este tiempo de 2 horas es el periodo al cual nos hacemos referencia, de los cuales van los datos, la secuencia de los datos. Realizar esta operación me da un volumen de 7.2 por el caudal constante, que sería el caudal de aporte, como lo estamos viendo.
Luego hago lo mismo para el consumo. El consumo, al ser un caudal variable, se desconoce en qué momento existe el cambio brusco de la hora 0 hasta la hora 2. Podemos ver que el caudal de 46.1 va a cambiar a 44.3. Para poder conocer ese caudal, o bueno, el cambio que existe en ellos, nosotros vemos un promedio de estos dos valores. Y luego otro promedio para la hora 2 y para la hora 4. Y otro promedio para la hora 4 para la hora 6. Entonces, vamos a aplicar el mismo concepto, el caudal multiplicado por el tiempo. Pero como les dije, el caudal en este caso es variable. Por tanto, que debemos sumar el valor del caudal actual más el caudal anterior y dividirlo entre 2 para obtener un promedio de ambos. Luego lo transformamos de la misma manera a las unidades que anteriormente vimos, de metro cúbico y hora. Y lo vamos a multiplicar el tiempo por el periodo de la secuencia de datos, que igualmente son 2 horas, como lo podemos ver en la pregunta. Realizar esta operación me da un valor de 3.6 por el caudal actual más el caudal anterior, y esto me daría un valor en metro cúbico. Estas son las dos ecuaciones que debemos aplicar. Ustedes deben ver que en ocasiones van a obtener caudales variables en el ingreso, en el aporte, y caudales constantes en el consumo. Esto se puede invertir, o puede ser que ambos sean caudales constantes o ambos sean caudales variables. Y también puede que tengan diferentes periodos de hora, pero el mismo concepto se llega a aplicar. Observemos muy bien estas ecuaciones y interpretémosla con los datos que tenemos. Empecemos con el aporte. El aporte, empecemos con la hora 2. Como les dije, la hora 0 siempre se va a anular. En la hora 2 tenemos un valor de 7.2 por el caudal constante, que en este caso era 45. Esto me da un valor de 324 metros cúbicos. Luego, para la hora 4, de la misma manera, multiplico 7.2 por 45, ya que es un caudal constante, y esto me da 324 metros cúbicos. Y así lo aplico por todas las horas hasta la hora 24, que como podemos intuir nos dará un valor de 324 metros cúbicos para el volumen de aporte, de toda la parte de los caudales de aporte. Para el consumo es algo diferente. Empecemos con la hora 2, de la misma manera, y la ecuación nos decía que era 3.6 multiplicado por el caudal anterior más el caudal actual. Si estamos hablando de la hora 2, que estaría en este punto, el caudal actual de consumo es 44.3, pero el caudal anterior de consumo era 46.1. Por tanto, debo sumar estos dos y multiplicarlo por 3.6. Eso me da un caudal de consumo para la hora 2 de 325.44 metros cúbicos. Para la hora 4 hago el mismo procedimiento. 3.6 por el caudal de la hora 4, que sería 40.9, más el caudal anterior, que sería 44.3. Esa operación me da 306.72. Y luego vuelvo a aplicar para todos. Como podemos ver, en este caso aplico para la hora 6 de la mañana, que es 3.6, por el valor de 40.9, que sería su valor anterior, más su caudal actual, que sería 36.4. Podemos observar acá, me da un valor de 278.28 metro cúbico. Eso lo aplico por todos los valores hasta la hora 24. Y tomen muy en cuenta que iniciamos de la hora 2. La hora 0 lo anulamos porque se repite al final. Hacer esa operación, podríamos observar que tenemos una nueva columna, con los valores del volumen de aporte y el volumen de consumo. Pueden observar que los valores de aporte son iguales para toda la columna, de 324, y el volumen de consumo es variable, como lo podemos observar. Debemos hacer una verificación en la sumatoria, ya que la sumatoria nos debe dar el mismo valor, tanto de aporte como de consumo. ¿Por qué? Porque si tendríamos valores diferentes, puede que estemos entrando al caso de no regulación.
el cual indica lo siguiente, que el volumen de aporte puede que exista o intuya a un exceso de agua en el tanque o que el volumen de consumo sea mayor, por tanto indicaríamos que existiría una déficit de agua en el tanque. Entonces estos dos valores por eso deben ser iguales para poderlos regular adecuadamente. Deben realizar siempre esta verificación, ya que si no cumple, puede que en algún momento se hubiera cometido un error. Continuemos. Y en este caso vamos al paso 3, que sería el volumen de regulación. En este paso veremos que el volumen de regulación, el cual utilizaremos, es la ecuación que anteriormente deducimos. Veamos cómo se aplica. Primero me voy a asumir un valor de 0 para la hora 0. Esto es un artificio para poder encontrar el volumen de regulación del tanque y el volumen de agua del tanque total. Esto siempre lo deben hacer para poder encontrar ese volumen del tanque. Entonces, me estoy asumiendo un valor de 0 para la hora 0. Luego, para la hora 2, aplico la ecuación que anteriormente deducimos. La ecuación me dice el volumen de regulación anterior, que en este caso de la hora 2, el anterior sería de la hora 0, que en este caso asumimos un valor de 0, más el volumen de aporte, que el volumen de aporte para la hora 2 era de 324 y el volumen de consumo era 325.44 para la hora 2, como lo pueden ver en esta tabla. Realizando la operación me da un valor de menos 1.44 metro cúbico. Y en este procedimiento que vamos a hacer a continuación, les va a dar valores negativos y positivos. Eso está bien, de eso se trata la regulación. Continuamos con la segunda hora, que serían las 4 de la mañana. Para las 4 de la mañana, aplico la misma ecuación. El volumen de regulación anterior sería menos 1.44 con su signo correspondiente. Y le tendría que sumar el volumen de aporte que existe para esa hora, que sería este valor de 324. Y restarle el valor de 306.72, el cual se está consumiendo a la hora 4. Y eso me da un valor de 15.84 metros cúbicos. Y para la hora 6 hago el mismo procedimiento, solo que en este caso el volumen de regulación anterior es de 15.84 de la hora anterior, más el volumen de aporte de esa misma hora, 324, y menos 278.28, que es el volumen de consumo. Y eso me da un valor de 61.56 metros cúbicos. Realizando esta operación, lo hacemos para todos los valores hasta la hora 24. Después de hacer eso, tengo el volumen de regulación en metros cúbicos con diferentes valores. Pueden observar que el valor de la hora 0 con el valor de la hora 24 es 0. Por tanto, estos dos siempre tienen que ser iguales, se van a repetir, como anteriormente dijimos. Y como también les dije, van a tener valores negativos y positivos. De eso se trata la regulación. Después de hacer eso, podemos interpretar que un valor negativo significa déficit a la cantidad de agua que el tanque puede almacenar. Es decir, que para las horas 2 de la mañana va a faltar un volumen de agua de menos 1.44 metros cúbicos. Parece un valor pequeño, pero debe ser considerado. Debemos hacer un segundo cálculo del volumen de regulación, o una corrección, si lo podríamos llamar, o una segunda iteración. Para este caso, ya no nos vamos a asumir un valor de 0 para la hora 0, sino nos vamos a asumir el valor mínimo de los cálculos que realizamos. Observemos del volumen de regulación 1 el valor mínimo, que puede ser en este caso positivo o negativo, pero podemos ver que el mínimo es menos 1.44, ya que se encuentra con un valor negativo. A este valor lo colocaremos para la hora 0, pero con valor positivo. Entonces lo coloco 1.44 para la hora 0. Después de eso, vuelvo a realizar el cálculo que hicimos anteriormente del volumen de regulación. Vamos a empezar con el volumen de regulación de la hora 2, con el volumen anterior, que era 1.44, como lo vimos en este caso, más la hora de
para el volumen de aporte, que es 324, menos el volumen de consumo, que es 325.44, y esto me da un valor de 0, que está correcto. Luego, para la hora 4, veo que me da un valor de 0 de un volumen anterior, más el volumen actual, 324, que es el volumen de aporte, y menos 306.72, que sería el volumen de consumo. Es decir, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento, solamente con el volumen de regulación modificado. Después de haber hecho este procedimiento, voy a tener una tabla final. La tabla final del volumen de regulación de los caudales, como podemos observar acá en pantalla. Para la hora 0 me da un valor de 1.44 metros cúbicos, como nos asumimos. Luego, para la hora 2 me va a dar un valor de 0, y el cual debe ser correspondientemente así. Porque si nosotros vemos la hora o el volumen de regulación anterior de la primera iteración, si lo podemos llamar así, el valor de menos 1.44, como es el valor mínimo, en la segunda iteración debe darnos un valor de 0 para hacer una verificación rápida. Luego, podemos ver las demás horas. Las demás horas tienen valores positivos, ya no van a tener valores negativos, es decir, el tanque se está regulando. Lo que nos estaría indicando que para la hora 2 va a existir un cierto volumen de regulación de 0, es decir, que el tanque se va a vaciar a esa hora, lo cual